Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo como invitado a Oliver Torres. El Oliver es una persona súper linda con la que me ha encantado sentarme a conversar. Él es parte del nodo del Chocó Andino de la red de guardianes de semillas, que es uno de los nodos más inspiradores y más bacanes. Fue uno de los primeros en llegar a Mashpi, en donde ahora hay un movimiento tremendo de varias fincas permaculturales, agroforestales, que están haciendo un trabajo de restauración y regeneración realmente impresionante. Oliver practica la forestería análoga, tiene su finca que se llama Pambiliño, con su esposa que es la Mare Arcos, que es una gran amiga de hace muchos años, donde manejan el Bosque Escuela Pambiliño, un proyecto lindísimo. La parte del Bosque Escuela le dejamos un poquito de lado porque vamos a hacer también una entrevista con la Mare después, y con el Oliver hablamos más de, obviamente de su recorrido, de su vida, de su historia, de la forestería análoga y también de su espiritualidad, porque es una de las cosas transversales y tal vez lo que yo más ganas tenía de hablar con él. Entonces son los dos grandes temas de este episodio. Les advierto que tal vez en algún punto yo me cambié muy bruscamente de hablar de la forestería análoga a la espiritualidad para los que querían quedarse más enganchados con la agroforestería. Tal vez van a encontrar que hubo un cambio un poco brusco, pero eran dos temas que yo no podía dejar de hablar con él y espero que lo encuentren tan enriquecedor como lo encontré yo. Ahí estuvimos conversando un buen rato con el Oli antes de ponernos a grabar. Fue lindo porque cuando llegué él me dijo, espera un ratito, no grabemos todavía, sentémonos, conectemos, mastiquemos unas hojitas y entremos en onda antes de poner rec. Así lo hicimos y yo creo que fue súper enriquecedor eso, fue súper bonito. Les recuerdo a los que ya saben y les comento a los que no saben que Radio Semilla funciona con un programa de membresías y les quiero contar un poco de qué se trata. Los oyentes, los que les gusta conectarse a estas conversaciones, hacen un aporte económico mensual a través de nuestra página web radiosemilla.com/membresía. Esos aportes son nuestra única fuente de financiamiento. Nosotros no hacemos publicidad y no tenemos sponsors. Y nosotros hacemos alianzas con proyectos regenerativos en toda América Latina y en todo el mundo que les dan beneficios a nuestros miembros. Y al hacerte miembro, accedes a nuestra plataforma virtual en donde tenemos un espacio para la comunidad, en donde tener conversaciones, ya sea sobre los episodios o sobre cualquier otro tema, salas de chat con diferentes temáticas o de diferentes bioregiones. Y ahí también tienes acceso a muchas de las personas que han sido invitadas en el podcast, así como a muchos de los proyectos aliados. Es un espacio en donde podemos conectar, en donde podemos conversar. Eventualmente también haremos sesiones en vivo. Y la idea es que así se va tejiendo la comunidad. Entonces tenemos una lista ya de más de 40 proyectos aliados. Muchos en Ecuador, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en España. Y muchos de esos también son online o con alcances regionales en Europa o en América Latina. Y hoy quiero mencionar justamente al proyecto de Oliver, el Bosque Escuela Pambiliño, que está ahí en Mashpi donde les mencioné antes. Ellos reciben grupos que hacen investigación, a veces hacen talleres y cursos, reciben también pasantes y voluntarios. Entonces ellos están constantemente en proyectos de restauración, de agroforestería y un montón de cosas súper interesantes. Si es que a ti te interesa visitarles, ya sea para ir a hacer investigación o para ir a hacer alguna pasantía o algún voluntariado, lo que Pambiliño ofrece a los miembros de Radio Semilla es un recorrido guiado personalmente por Oliver, por alguno de sus sistemas permaculturales de la finca. Entonces, escríbeles para que puedas visitar la finca y recibir un recorrido guiado por su finca. Entra a pambilino.org para ver lo que ofrecen y para contactarles. Y también entra a radiosemilla.com/membresía para hacerte miembro de Radio Semilla. Eso, también nos ayudan mucho si es que nos siguen en redes, si es que comentan lo que publicamos, si es que recomiendan a sus amigos, familiares, colegas, si es que nos dejan calificaciones en Spotify o en cualquiera. Todo eso nos ayuda porque básicamente la forma en la que crecemos es por recomendaciones personales. Muchas gracias por escucharnos y disfruten esta charla con el Oliver Torres. Un abrazo.
Y bueno, de una vez te doy la bienvenida al podcast, hermano Oliver Torres. Me siento súper honrado de estar aquí compartiendo, loco, esta palabra contigo, acompañado de las hojitas de coca. Y me encanta como este espacio que siento que has abierto así para comenzar a conversar, porque siento que le da un tono, una apertura a la conversación. Tengo full ganas de escucharte más. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Gracias, Feli. No, yo también bien honrado de estar en este espacio, ¿no? Porque el trabajo que hacen ustedes es maravilloso. Y claro, con ganas también de aportar, ¿no? En este espacio, con ganas de poder seguir tejiendo en esta red que es la red de Guardianes de Semilla, que son los espacios que se han ido, ¿no es cierto?, diseminando por el país, por el mundo, desde que hemos estado en este camino de sembrar, de cuidar las semillas, de regenerar la vida, ¿no? Que es un poco lo que creo que es uno de los más grandes retos que tenemos en este tiempo, porque hay una gran crisis, pues, ¿no? en todos los espacios de vida, ¿no? Los mundos, que hay múltiples mundos, ¿no? A veces hablamos como que fuera un solo el mundo en el que vivimos, pero hay muchos mundos, ¿no? Y en varios espacios, en varios mundos hay una gran necesidad de regenerar. Entonces, esperar que estas palabras pues puedan aportar en algo en ese proceso de regenerar la vida en el planeta, en el mundo, en la gente, ¿no? Los corazones de las personas. Uh-huh. Sí, es un gran reto y también es un gran privilegio, yo siento, porque un maestro mío decía que si no es divertido no es sostenible. Entonces esto de dedicarse a la regeneración creo que es una suerte también, ¿no? No es que sea fácil, pero es divertido. Y parte de eso es esto para mí, como esta conversación contigo y esta conexión con toda la gente que está como atenta y aprendiendo y compartiendo. Es increíble porque siento que el tejido es lo que hace la regeneración, ¿no? Entonces, feliz de darle una puntadita más al tejido contigo, man. Tenemos la tradición de comenzar con la historia personal un poco de los invitados. Entonces, quisiera que nos cuentes un poquito de dónde vienes tú, dónde naciste, dónde pasaste tu infancia. Ya, bueno, yo nací en Quito. Creo que mis primeros años los pasé en el sur de Quito, yo no me acuerdo mucho. Ahí vivían mis papás. Mi papá es cuencano, mi mamá es de Tulcán. Y qué buena mezcla, los dos acentos más bacanes de la sierra ecuatoriana. Sí, ahí yo canto bonito cuando hablo. Entonces, claro, ¿no? Mi niñez, yo luego pues ya me fui a vivir en Tulcán también, y yo tuve una niñez chévere, ¿no? En la sierra ecuatoriana. Era una ciudad pequeña, muy donde había todavía espacios naturales donde podías ir a explorar tranquilo. Tuve mucha conexión con mis abuelos, que eran campesinos, ¿no es cierto? También por la fuerza que tiene todo el movimiento urbano y la dificultad a veces de mantenerse en lo rural, que creo que, o en el campo, ¿no? Que ha sido siempre duro para, digamos, desde el Ecuador en 1994 pasó a ser un país mayoritariamente urbano, ¿no? Porque la fuerza de la ocupación del espacio hacia lo urbano es muy, muy implacable. Entonces mis abuelos obviamente fueron parte de eso. Terminaron en Tulcán, aunque tenían una finca, ¿no? Ellos fueron beneficiarios de la redistribución de la tierra del INDA. Entonces, fue muy lindo crecer con ellos porque ellos tenían mucho amor por la tierra, ¿no? Tenían mucha conciencia del buen alimento, tenían mucha conciencia de toda esa pureza que tiene todavía el campesino, ¿no es cierto?, de poder ver lo prioritario, de poder ver lo más importante, de la sencillez, ¿no? Y yo creo que como que cuando eres niño, ¿no?, aprendes como que por ósmosis, ¿no? Es en el relacionamiento con nuestros abuelos, con nuestros padres. Y yo siento que allí es cuando en realidad entró en mi vida un amor por la naturaleza, por el campo, de querer sembrar, de querer criar alimentos, del gusto de estar en el campo, ¿no? A pesar de que con ellos, como ya eran viejitos, casi nunca fui al campo, ¿no? Pero estaba en un contexto en el que podía fácilmente ir por ahí al monte, a una quebrada, a explorar. Entonces, creo que todo ese proceso, pues, en la niñez fue súper clave, ¿no? Después ya me moví más a la ciudad, estuve estudiando en Quito, ¿no? El colegio, con esta esperanza prometeica que tienen, digamos, casi todas las personas, especialmente creo las personas de las zonas rurales, pensando que la educación, ¿no es cierto?, es la única vía y el único camino.
pues es lo que te dicen tus padres, ¿no? O sea, hay que estudiar porque o si no, ¿qué te va a tocar hacer en la vida, mijito? Entonces, claro, mis tíos, ¿no? También así eran como súper decepcionados del campo también, ¿no? Súper decepcionados del campo. Y claro, yo nunca me imaginé que después de haberme dedicado a estudiar en serio, porque eso es lo que me dijeron que haga, ¿no es cierto? Entonces me dediqué muchos años a estudiar en Quito, después me fui a estudiar en el extranjero, full años. Y pues finalmente hice una maestría, ¿no? Y después de eso fue como que dije, bueno, pero ¿qué es lo que yo realmente sé, ¿no? Entonces me vinculé un poco al activismo ambiental, que era una gana también, siempre he tenido una gana de servir, de apoyar, de ser algo más, ¿no es cierto? De ser algo más en el sentido de no solo ser para uno mismo, sino de servir para algo en el mundo, a la sociedad, en el planeta, ¿no? Todo, yo creo que en la naturaleza, en el orden natural, digamos, todo sirve para algo. Nada es para sí mismo y en algún momento va a servir para otra cosa, para otro ser vivo, ¿no? No sé, un árbol que se cae, se descompone, luego es abono y es alimento para macroinvertebrados y microinvertebrados descomponedores, ¿no? O sea, o hongos, ¿no? Que se comen el tronco. Entonces, todo tiene un servicio para algo más en la vida, ¿no? Y creo que eso es algo que también de mis abuelos, también de mi educación, vino así y entonces como que dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Yo quiero aportar en este mundo. Me metí a ayudar a la lucha antiminera en el 2007, puede ser, un poco antes, y estaban justo en este momento de querer sacar la ley de minería en el país. Y yo ahí empecé a acercarme al Chocó andino, ¿no? Me topé con mis primos nuevamente, que ellos sí vivían en el Chocó andino y habían también vuelto de sus universidades, sus tiempos de estudio, porque todos también, digamos, en la familia logramos tener esta posibilidad de estudiar finalmente. Bueno, yo tuve mucha suerte en eso de los estudios también, porque eso de irme a estudiar en el extranjero era algo que mis papás no podían soñar, digamos, ¿no? Pero por ahí becas y cosas así, logré estar como 6 años en el extranjero y eso sí, me sirvió mucho para también abrirme la mirada y cachar otras cosas, ¿no? ¿En dónde? Bueno, inicialmente estuve en Gales, en Reino Unido, acabé el colegio ahí, después hice 4 años de universidad en Estados Unidos y en Francia. Y luego pues estaba listo, ¿no? También aproveché el tiempo, estaba por allá y viajaba mucho, ¿no? En las vacaciones y conocía otros lugares. ¿Y qué estudiabas? Yo estudié filosofía y ciencia política y después hice una maestría en estudios socioambientales. Ah, wow. Sí, entonces de ahí, o sea, claro, y yo creo que, cacha, la filosofía, por ejemplo, hay mucha gente y creo que se la desvalora mucho, ¿no? Pero creo que en realidad es una muy buena matriz, digamos, para empezar a tener una comprensión de todo y aprender a aprender. Entonces, pues, estudias filosofía y creo que después puedes aprender casi que cualquier cosa que quieres si es que quieres. Y ayuda a crear cultura y a crear conocimiento y es como... A mí me encanta, loco, creo que tenemos que traer de vuelta la filosofía. Sí, o sea, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, el pensamiento crítico es muy importante y eso se forma con la filosofía. Sin embargo, sí creo que la filosofía tiene sus límites también, ¿no? Sí creo que no es, digamos, la respuesta a todo y creo que, digamos, especialmente desde Occidente, ¿no es cierto? Si es que somos muy estrictos, digamos, en definir qué es la filosofía, pues quizás vamos a tener una hiperracionalización de las cosas, vamos a quedarnos mucho en la duda y yo creo que las respuestas no necesariamente a veces vienen desde la racionalidad, ¿no? Entonces, eso, claro, ha sido un proceso de vida el que me ha hecho entender eso, ¿no? También han sido eventos diversos que me han hecho entender que finalmente la racionalidad, la razón, para entender, para responder a la vida, ¿no? A las cosas que nos pasan en la vida, a los problemas que tenemos, tiene sus límites. Pero claro, creo que ha sido una herramienta muy útil, no creo que es deleznable, no creo que no hay que racionalizar las cosas o que hay que estudiar, no creo nada, o sea, creo que es bueno, también son herramientas para la vida, ¿no es cierto? Finalmente, pues a los como 25 años, después de haber estudiado casi toda la vida, que es lo que nos ponen a hacer, ¿no? En lo normal, en el estándar, en la convención social más, digamos, común,
quizás haya ahora o quizás ha habido espacios en los que sí hay como maneras más alternativas de aprender, en las que estás más en lo práctico, en lo concreto, en lo lúdico, en lo creativo, pero yo estuve en lo convencional y a los 25 años, o sea, como que dije, o sea, no, esto no es todo y necesito otra cosa. Entonces me metí al monte, me fui a Mashpi y empecé a aprender del monte, de la naturaleza, del río, del agua. Empecé a sembrar, ¿no? A aprender de la gente que vivía ahí, a construir con la gente de Mashpi, ¿no es cierto?, que sabía construir. Yo ahí solo sacaba clavos de tablas por días y días para reciclar las tablas de una casa vieja que desarmamos para reusarlas en una casa que estábamos nuevamente armando. Cargaba el material y, o sea, intentaba ayudar en lo que podía, ¿no? Y fui aprendiendo muchísimo, con la gente de allí mismo de Mashpi. Y también luego con gente carpinteros a veces que venían de voluntarios, ¿no?, a apoyar ahí en el proyecto, que siempre fue una finca, el proyecto en Pambiliño, pues siempre fue una finca educativa, siempre se concibió como un espacio quizás primero para educarnos nosotros, para aprender de la naturaleza y después también para que otra gente, ¿no es cierto?, y que sigue siendo un poco la propuesta siempre de ese espacio, ¿no?, de ser un espacio donde podamos ir a aprender de la naturaleza. Y para eso, pues, hay que observar, ¿no? Hay que observar mucho, hay que estar en la práctica, en el intento, en usar las herramientas, las manos, la creatividad. Uh-huh. Quiero que me cuentes más de la finca, pero antes de eso quisiera entender un poco más por qué llegaste a Mashpi. Entendí que la lucha antiminera del noroccidente medio te llevó un poco para allá, pero dijiste también algo de unos primos que ya estaban por ahí. ¿Cuál fue la conexión como para llegar específicamente a Mashpi? Sí, mis primos, el Inti, ¿no es cierto?, Arcos, Torres. El Inti es primo tuyo. Sí. Mi tía, ¿no es cierto?, mi tía Margarita Torres, ella, la hermana de mi padre, ella pues vivió allí en Anegalito desde los 80s, por ahí, ¿no? Claro, sí le conozco y hemos tenido 2 episodios en donde hemos hablado de ellos. Uno con el Inti, obviamente, que hablaba de toda la experiencia de ellos. Y recién también la Nina, la esposa del Inti, contaba un poco de eso. No sabía que era tu tía, pues qué bacán. Y en cambio el esposo es tío de la Mare, de tu esposa. Qué bacán. Y entonces por eso te fuiste al noroccidente. Y ellos están en la lucha antiminera desde el comienzo, básicamente. Claro, o sea, un poco, digamos, son los espacios que uno va teniendo, ¿no? Yo la necesidad de estar en el campo, en la naturaleza, de aprender cosas concretas, esa era mi necesidad, ¿cachai? Mi necesidad era ir a aprender cosas concretas, porque mi proceso de aprendizaje, el cual, digamos, sí, quizás desde el privilegio de haber podido tener el espacio, ¿no? Porque claro, hay otros contextos en los que no puedes, tienes que capaz trabajar desde los, no sé, 15 años, 18 años, y ya no puedes darte el espacio y el tiempo para aprender, ¿no? Entonces, al menos eso sí tuve, ¿no es cierto?, digamos, en las posibilidades de mi familia, y en ese cuidado de ese proceso de aprendizaje yo me di cuenta que necesitaba aprender cosas concretas, que necesitaba salir de la racionalidad, que ya la racionalidad no me daba las respuestas que necesitaba en la vida. Entonces ahí buscaba ya, o sea, ya un poco desde antes, ¿no? También, y claro, encontrarme con mis primos, con mi familia, encontrarme en el activismo antiminero, pues fue también directo. En algún momento pensé irme a INTAC, por ejemplo, antes de que me encontré con mi familia, ¿no? Pensé irme a INTAC a ayudar ahí en la lucha antiminera también allá y empezar ahí a tener esta experiencia más práctica, más concreta de vida en el campo, y crear también alternativas, porque en el campo no es que ya todo está resuelto tampoco, ¿no? Entonces, eso, finalmente, digamos, el hecho de que esté mi familia ahí fue súper chévere, porque ahí pudimos con mi familia comprar algo ahí en Mashpi, ¿no es cierto?, en el Chocó Andino, en Pacto. Y claro, también al Agustín, al Alejandro, ¿no es cierto?, habían comprado también algo un mes antes o por ahí mismo, por esas fechas. Y se fue tejiendo, ¿no? Empezó a tejerse allí una comunidad en ese momento que no era visible, porque no empezábamos como familia a llegar a este lugar, que era un lugar, ¿no es cierto?, donde habían sacado casi toda la madera, la gente se había dedicado a talar el bosque, a cazar, a vivir de la ganadería, del monocultivo del palmito, de la pesca también hasta ahora.
Y era un medio era un lugar de lo que me cuentan mis propios vecinos, ¿no? Ahora, la gente que llegó al Mashpi, que tampoco es un lugar muy antiguo, es un lugar que fue colonizado, digamos, en los 70s, por ahí, ¿no? Oh. Y antes de eso, pues, habría por ahí los cocaniguas, que son como emparentados con los yumbos, ¿no? O quizás gente por ahí un poco relacionada con los áchilas, los chachis también por el otro lado, ¿no? Pero claro, estos lugares pues fueron también cediendo a la colonización de Occidente y de la gente, ¿no es cierto?, de los militares que tuvieron grandes tierras por allá. Había una familia Oviedo que tenía como 6.000, 8.000 hectáreas ahí en Pacto y que eran dueños de toda esa zona de Mashpi. Y claro, cuando vino la reforma agraria, ¿no es cierto?, entonces en los 70s, más o menos 80s, mucha gente se empezó a desplazar a diferentes áreas que eran como terrenos baldíos, y allí llegan las familias, por ejemplo, Pastrana, llegan las familias Napa, llegan las familias Jumbo, me parece que también habían unos Guerrero. De Pacto, más o menos, como de la zona más poblada, se fueron yendo a coger tierras hacia Mashpi. Los de Pacto eran como los grandes terratenientes, ¿no? Yeah. Los grandes dueños, así, una familia Oviedo. Y luego estos colonizadores Pastranas eran afros, algunos de ellos de INTA, o sea, finalmente del Chocó colombiano, ¿no es cierto? Y otros que venían más desde Esmeralda, los Napa. Un poco para simplificar, ¿no? Hay un poco más de complejidades allí en la historia, pero digamos que estos colonos vienen ya con la reforma agraria, ¿no? A coger su parcelita de 50, 100 hectáreas para lograr, ¿no es cierto?, tumbar la mitad de lo que iban a reclamar y escriturar. Para los 90, varios de ellos lograron escriturar, ¿no es cierto? Porque había esta norma de que si es que te lavas la mitad del bosque podías demostrar que estaba siendo productivo y entonces te daban tu escritura. Exacto. Entonces, eso pues, digamos, ya empezó a hacer que ya hayan, ¿no es cierto?, se parcele más la tierra. Y finalmente muchas de estas familias, ¿no es cierto?, que originalmente colonizaron el Mashpi, con la crisis de los 90, final de los 90, fue muy duro y muchos de ellos vendieron esos predios, ¿no?, a otras personas. Luego vino la dolarización, muchos de ellos vendieron en sucres, pues no lograron hacer mucho con lo que vendieron, otros invirtieron en otras fincas en otros lados. Y un poco ha sido esa, digamos, el inicio, ¿no?, de cómo este lugar del Mashpi empezó a ser colonizado. Y también fueron dejando el lugar, fueron abandonando ya estas tierras, vendiéndolas o yéndose a otros lados, porque era un lugar bastante pesado, ¿no? Decían que habían inclusive a veces guerrilleros metidos, full alcohol, violencia, muertos, cosas complejas, ¿no? Entonces alguna vez un vecino sí me decía, oigan, desde que ustedes llegaron acá, me decía, realmente sí han cambiado las cosas. Y claro, o sea, yo diría que en el Mashpi sí han ido poco a poco disminuyendo mucho, ¿no?, estos temas más de violencia, de maltrato a la naturaleza, ¿no?, de talar el bosque, de cazar, de pescar con venenos, contaminar los ríos, ¿no? Entonces creo que pues ahora ya son 15 años que estamos ahí y creo que es visible que hay una regeneración, ¿no es cierto? Entonces también estamos en un momento en el que, digamos, ecológicamente ya se puede empezar a repensar quizás en otros acuerdos, otras miradas, ¿no? Por ejemplo, la cacería probablemente de ciertas especies, como por ejemplo quizás el guatuso, ¿no es cierto?, la Dasyprocta puntata, que es capaz hay gente en otros lados que oye no sabe de qué se trata el guatuso, le dicen guatina en Colombia. Y pues es un cuy, ¿no es cierto?, pues del monte, que es una buena carne, ¿no? Y la gente anda comiendo por ahí esos pollos, ¿no es cierto?, industriales o carnes criadas ahí con balanceados. Y quizás, ¿no es cierto?, puede ser que se tenga que ir poco a poco repensando y viendo una forma de hacer que la cacería pueda volver a ser parte de la alimentación de la gente ahí, ya también porque obviamente ahora hay montones de guatusos por todo lado, ¿no? Entonces sí, los tiempos van cambiando, las cosas han cambiado. Creo que nuestra presencia también allí ha ido generando una deriva positiva, dicen, ¿no? Entonces mucha gente también ha logrado ver que es un lugar chévere, que es un lugar bonito, que es un lugar que merece la pena cuidar. Cuando estás, ¿no es cierto?, en esta energía de
de pues sacar lo que más pueda. O sea, la madera puede ser un negocio muy extractivo, ¿no? Y el extractivismo es eso, ¿no? O sea, finalmente la mentalidad extractiva, cuando se habla del extractivismo como tal, ¿no? Que es lo que a nosotros nos llevó también de alguna manera a probar una vida campesina, a buscar, ¿no es cierto?, desarrollar una finca, que una finca produzca alimentos, hacer que haya un modelo de desarrollo distinto ahí en esta zona. O sea, es eso, ¿no? Es el salir de esta mente que quiere solo extraer de la naturaleza, ¿no? O sea, cortar un árbol no está mal. O sea, cortar un árbol, o sea, a veces toca cortar porque necesitas, porque se va a caer ya, o ya se cayó, o porque está haciendo mucha sombra tu cultivo. O sea, hay muchas razones, ¿no? O sea, y de hecho nosotros también hemos evolucionado, porque cuando llegamos éramos mucho más... quizás ingenuos también, ¿no? Y no queríamos cortar nada, ¿no? Y no queríamos cortar nada, pero también ha servido porque ahora hay mucha más fertilidad, por ejemplo, hay mucha más vida, ¿no? En general en los bosques allí en Mashpi. Y claro, de todas esas zonas que ya estuvieron, por ejemplo, por 15 años, ¿no es cierto?, en regeneración natural, ahora si es que vas y das un manejo, pueden ser zonas muy productivas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hemos ido aprendiendo y a la vez, claro, los tiempos van cambiando y de todas maneras, o sea, hay que pensar bien. No es que podemos ya abrir mañana la cacería y sigamos cazando todos. Si es que cada familia, ¿no es cierto?, en el Mashpi, que seremos, yo que sé, unas 50 familias, si es que cada familia se come un guatuzo cada semana, pues al cabo de un año tampoco va a haber. Uh-huh. Entonces... sí creo que estamos en un momento en el que podríamos, ¿no es cierto?, repensar esto y quizás empezar a poner, ¿no?, este valor, empezar a mirar desde otro lado, ¿no es cierto?, lo que es el tener acceso a una carne viva, ¿no es cierto?, carne libre, ¿no es cierto?, que de alguna manera, cuando hablamos, ¿no es cierto?, ya en unos ámbitos más profundos de lo que es el alimento, ¿cierto? El alimento también alimenta nuestro espíritu, dicen, ¿no? El alimento alimenta, obviamente. Entonces, con la proteína, con la carne animal, estamos comiéndonos también espíritus, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, sería muy lindo abrir una época de cacería o un día, no sé, al año, donde la comunidad, ¿no es cierto?, pone unos guatuzos en la mesa para toda la gente y pues desde otra mirada, ¿no?, se agradece esa posibilidad y se le da este otro entendimiento, ¿no?, que no es cualquier carne, que ya no es la carne que encuentras en el mercado que ha sido criada con puro balanceado, lo que fuera, ¿no?, que es una carne libre, que es un animal, además que no has hecho nada para criarlo, ¿no? Pues claro, o sea, el sueño máximo de regenerar un espacio sería que haya tantos animales que uno pueda vivir de carne de monte, y no solo eso, sino que se necesite. O sea, que ya no puedas no comer carne de monte porque ya hay demasiado guatuzo o hay demasiado vida silvestre que necesita también ser manejada, ¿no? Y es verdad lo que dices, esto del espíritu de los animales silvestres es otra cosa. Oye, el otro día justo me pasó, hace un par de semanas, que me encontré un pato silvestre muerto ahí en el bosquecito en mi casa. Y me lo llevé a la casa y estaba fresco todavía, o sea, había muerto hace poquito. Y le pelamos y nos comimos. Unas pechuguitas chiquitas, ¿no? Pero un corazón grande. Y nos comimos del hígado. Y fue un ritual tan hermoso, así como de ponerle en la mesa, de abrirle, de verle, de conocerle, de mostrarle a mis hijos. Le puse en el sartén de hierro y le metí en la chimenea, así como que todo, digamos... El hecho de que sea un animal silvestre me llevó a tratarlo de una forma tan diferente que lo que normalmente trato los alimentos, que de por sí trato de ser consciente, pero también, no sé, la rutina te hace que las cosas sean más, no sé, rutinarias, ¿no? Pero en este caso fue como prendamos la chimenea, metámosle en el sartencito de hierro, cocinémosle en el fuego, con la leña de los árboles que podamos, y lo que sientes en el cuerpo es súper diferente. A pesar de que era poca proteína la que comimos, la sensación de relacionarnos con ese animal. Y después, toda la noche, soñé con vida silvestre. Pero era un sueño súper distinto. Yo nunca tengo sueños así tan vívidos. Y en este caso aparecían lobos, aparecían coyotes, aparecían leones, aparecía así un montón de animales silvestres en mis sueños. Y yo era con el corazón contento, loco, me levanté así con energía. Es una muestrita, ¿no? Una muestrita de lo que es relacionarse con el mundo silvestre, que estamos como tan lejos.
Y claro, eso es sentido en la selva también, cuando estás con la gente que come solo animales silvestres, te lleva a una conexión distinta con el ecosistema. Entonces me parece como la máxima meta, ¿no? Lograr un bosque tan diverso que necesites cazar y que puedas vivir de esa carne de monte, que sería un sueño, en verdad. Ojalá no se resienta mucha gente que está súper en contra. Tenemos algunos oyentes que no les gusta esto de comer animales, les parece una falta de respeto, y lo decimos con mucho respeto también hacia ustedes. Pero qué lindo lo que cuentas. Quiero entender un poco, o más bien dicho, ayudar a la audiencia a entender la configuración de lo que está ahorita en Mashpi. Porque, al menos para la red de semillas, y yo creo que para el movimiento regenerativo así de este continente, ahí hay un motor increíble de experiencias en campo que se ha ido tejiendo a partir de lo que tú dices, ¿no? Que tú y la Agus y el Alejandro, que tienen su episodio también, ¿no? De Mashpi Shungo. Y luego los Yacuninas, y ahorita son, no sé, unas 6, 8 fincas de gente que están además conectadas, que cada uno es más genio que el otro en todo el tema de manejo de bosques, de manejo de aguas, qué sé yo, es una riqueza increíble ahí. Cuéntanos un poquito cómo se fue configurando este movimiento regenerativo y esta especie de comunidad, no sé si le llaman comunidad o no, que se ha formado ahí, y cómo se ve ahora. Ya. Creo que ha sido bastante espontáneo, ¿no? Yo creo que en realidad las grandes cosas suceden también de manera bastante espontánea, ¿no? En la vida. A veces creemos que los humanitos, ¿no? Creemos que podemos hacer muchísimo. Mi hermano y yo no creo que soy capaz de haber hecho, por ejemplo, una comunidad como la que vive ahí ahora en Mashpi, ¿no? Entonces ha sido algo muy espontáneo, muy natural, ¿no es cierto? Llegamos por allá en el 2009 con la Agustina, el Alejandro. Mi hermano estuvo brevemente, se fue un tiempo por afuera, después volvió. Después vinieron ya Chontaloma, Yacunina, ¿no es cierto? Después vino el Bruno. El Chelo también ahora pasa por allá bastante. Y también hay otras fincas más arriba del Mashpi que están, una pareja de colombianos también que están trabajando el tema regenerativo. Entonces, creo que en realidad, un punto clave yo creo que ha sido también, para mí al menos, ha sido la inspiración, ¿no es cierto? Para yo estar ahí, también creo que ha sido mucho la inspiración del Jaime y la Mimi Foyle, ¿no? El Jaime West y la Mimi Foyle, que son unos guardianes de semilla, abuelos yo diría, de este camino, ¿no? Episodio 101, por si acaso, ahí están las voces de los dos. Ajá. Y claro, ¿no? Entonces, un poco el poder estar ahí, ¿no es cierto?, cerca de ellos también, de alguna manera, de tener esa cercanía. En nuestro caso, yo antes alguna vez les iba a ver caminando, ¿no?, cuando no habían, facilidades de movilidad, no había carretera asfaltada. Vivía además ahí, más solo, entonces yo les iba a visitar caminando. Cuando te fuiste estabas solito tú, no estabas todavía con la Mare ni con guaguas ni nada, te fuiste tú solo. Sí, estaba ahí solo, y después la Mare ya llegó como por ahí en el 2013, y 2013 nace la Lía, entonces como en el 2012, 2011, por ahí debe haber llegado la Mare. Y claro, entonces yo siento que quizás también ha ido facilitando un poco el hecho, por ejemplo, de que haya una escuela, ¿no? También ahora, una escuela en la que hemos trabajado varios de nosotros para que sea una escuela pública, ¿no es cierto?, en la que haya una propuesta un poquito más constructivista, que respete los procesos de aprendizaje de los niños, que sea más respetuosa en general, ¿no? Sobre la cual quedamos que no íbamos a hablar mucho, porque la Dani le va a entrevistar a la Mare sobre ese tema, porque es también un tema gigantesco y lindísimo. Pero es parte del proceso, obviamente. Pero claro, es parte del proceso y es una condición, ¿no? O sea, es difícil para, por ejemplo, una familia ir a vivir allá si es que no tienes un espacio educativo donde más o menos tus guaguas puedan ir, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mismo, ¿no? Para él, tuvo 2 hijos más, él estaba viviendo por Nanegalito, y pues para él se le hizo más fácil, por ejemplo, ya volver al Mashpi, porque pues sí, había una escuelita que era más o menos, ¿no?, buena dentro de lo público, dentro de lo rural, ¿no es cierto? Y se había metido mucho trabajo allí para que las docentes estén más capacitadas, participemos más la comunidad en la educación, para que hayan espacios educativos más chéveres, más de calidad. También se fueron una vez al proyecto educativo allá en Cotacachi, en AMI, también acá en Emi Pickler, en la ludoteca, y entonces,
ir construyendo, ¿no es cierto?, unos espacios que posibiliten la vida allá, ¿no? Porque al inicio en realidad sí era también bastante hostil, como te decía, ¿no? Era una cosa así que yo creo que ha sido a punta también de ir trabajando desde el respeto, ¿no? Desde el ver que, yo qué sé, mi hermano, mis vecinos saben que yo no tengo armas, saben que yo nunca he tenido armas, ¿no? Y cuando me han dicho, ¿qué hago con un arma, mi hermano? O sea, tengo un arma que la voy a usar cuando alguien venga, ¿para qué, no? Y en el campo es muy común tener armas, ¿no? Entonces, de alguna manera este pacifismo radical, digamos, sí ha sido una cosa, yo creo que en el Mashpi ha ido poco a poco, entre otras cosas, ¿no? También ha ido cambiando ya un poco. La escuela ha tenido mucho que ver en ese proceso social, ¿no? Porque se ha trabajado mucho el tema del respeto en la casa, con las familias, con los niños, ¿no? También aliados, como más bien fundaciones, gente así también que ha venido a hacer trabajo social para poder ir trabajando un poco con la gente para regular el tema del alcohol, por ejemplo, porque eso a veces les vuela la teja a la gente y se pone bien complejo, ¿no? Entonces yo siento que ha sido un proceso así bien espontáneo, ¿no es cierto?, también. Creo que el tema del turismo, ¿no es cierto? Nosotros desde el Chocó Andino hablamos mucho del turismo regenerativo también, ¿no? Porque creemos que el turismo tiene esta potencialidad, ¿no? La gente como que también dice, wow, vienen estos gringos o estas personas de Quito, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se hizo el encuentro de la red de guardianes de allí y saben que, o sea, tenemos que dar lo mejor, ¿no? Y que no vamos a estar chumados al siguiente día cuando van a desayunar aquí las personas, ¿no? Entonces, son hábitos que se han ido cambiando también porque el turismo ha sido una herramienta de ir creando otra forma de verse a sí mismos y por lo tanto de mostrarse hacia afuera, ¿no? Hay mucho que seguir haciendo, obviamente, ¿no es cierto? Pero creo que un poco el hecho de también de estas fincas que han llegado, ¿no es cierto?, con temas más agroforestales, temas permaculturales, del cuidado de las semillas, de regenerar el suelo, la agrobiodiversidad, cuidar el agua, sí ayuda muchísimo a que la comunidad de Mashpi, ¿no es cierto?, que tiene otra condición también socioeconómica, que tiene otra condición también desde lo que ellos han vivido, han aprendido, ¿no?, en su vida, porque finalmente las fincas hemos tenido otras oportunidades, venimos desde otros contextos, ¿no es cierto? Pero creo que lo positivo de ese encuentro es que logra jalar el uno al otro, ¿no? Entonces, a veces hay momentos muy duros, pero creo que finalmente, ¿no es cierto?, el hecho de que ahora hayan estas 6 fincas allí hace que, yo que sé, en una asamblea, ¿no es cierto?, cuando estamos todos allí, ya no soy solo yo el que está diciendo, miren, pongamos un letrero que no laven los buses, ¿no es cierto?, en el río, porque la poza está más abajo, están los turistas y el señor del bus está lavando el bus de ahí arriba y no vale, ¿no? Cosas así. Entonces ya son varias personas que dicen lo mismo y se ha ido creando ya, ¿no es cierto?, una comprensión más amplia del cuidado de ese lugar, ¿no? Varios mechudos. Varios mechudos. Y hicieron un sendero ecológico que le llaman el SER, ¿no? Recién que estuvimos en el encuentro de la red pudimos darnos una vuelta a todo ese sendero. Es increíble también, porque atraviesa las propiedades en un solo sendero, un recorrido largo. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿O cómo es? O sea, ya es una realidad, ¿no? Ya no es un proyecto, ya no es una proyección, digamos, ya es algo que está sucediendo. Y ha sido muy lindo, fue muy espontáneo, ¿no? En el 2015, ¿no es cierto? Ya estaban, en el 2016, perdón, ya estaban allí el Arturo con Chontaloma y Acunina, y veíamos la necesidad de tener como o sea, visiblemente era claro que podíamos conectarnos, ¿no es cierto?, entre nosotros, porque casualmente fuimos comprando de alguna manera, uno al lado de otro, pero fue algo muy casual, o sea, eso a veces ni siquiera intentando, ¿no? Ni siquiera, digamos, o sea, dices, sí, tengo este pana y quiero que compre aquí al lado, pero resulta que el de al lado no vende, ¿no es cierto? Entonces, fue tan casual eso de que vayan comprando uno al lado de otro. Y finalmente, este sendero, ¿no es cierto?, yo creo que uno de los principales objetivos es que nos permita ir a visitarnos, ¿no?, como vecinos, ir a comunicarnos entre unos y otros, básicamente, ¿no? En ese tiempo no había ni señal, me parece, de celular.
Sí, bueno, no me acuerdo en qué año llegó la señal de celular, pero yo viví varios años allí cuando no había señal de celular. Y de hecho, algunas veces sí fue una vía usada, ¿no? Utilizada para ir a dar mensajes importantes que se necesitaba dar a medianoche a veces. Entonces, ese creo que es el éxito de ese sendero, ¿cacha? Que finalmente es algo que nos ayuda a nosotros a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque en vez de salirme a dar la vuelta al Camino de Carros para irme a visitarle al Miguel, pues me voy por acá nomás, camino, ¿no? Y son 15 minutos, 20 minutos que lo hago rápido y está bonito, ¿no? Y claro, el objetivo inicial fue justamente difundir esto de las diferentes estrategias de restauración ecológica, de sistemas agroforestales que se están instaurando ahí, ¿no? Que se han implementado en Yacunina una cosa, en Chontaloma otra, en Viva Floresta ahora también con el palmito. Hay todo otro aprendizaje de la agricultura sintrópica. En Pambiliño, con la forestería análoga, este diseño de este bosque comestible con un enfoque de cardamomo también. Y luego pues llegas a Mashpichungo y está con el enfoque del cacao, ¿no? Un sistema agroforestal con cacao. Entonces, es un espacio muy interesante, muy flexible, ¿no? Entonces puedes ir con niños, puedes aprender sobre muchas cosas, puedes ir a ver el tema del turismo, ¿no es cierto? Mucha gente nos visita porque quieren ver cómo es que, ¿no es cierto?, estas fincas trabajan con turismo, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es un espacio también en el que puedes ir hablando de cómo económicamente, ¿no es cierto?, se sostienen estas fincas y qué ofrecen y cómo es que de alguna manera se ofrece una propuesta de alguna manera turística, ¿no? También. Aunque hay una línea compleja que yo a veces no sé cómo navegarla, porque nosotros como finca, como te decía al inicio, Pambiliño fue una finca educativa y después más tarde, en el 2017, se crea la red de Bosques Escuela y pasamos a ser un bosque escuela. Ahora ya no nos decimos finca educativa, sino somos Bosque Escuela Pambiliño, ¿no? Y claro, los procesos educativos tienen un detalle y un cuidado mucho más minucioso en cuanto a la planificación pedagógica, ¿no? En cuanto a los objetivos de aprendizaje, en cuanto a los procesos más a largo plazo, ¿no? Entonces yo tiendo a decir que cuando es bosque escuela es algo que tiene unos objetivos más claros de aprendizaje, ¿no es cierto? Y tiene una programación más larga, ¿no? No es solo una visita esporádica, digamos, y ya, ¿no? Pero se confunden esas dos cosas mucho también. Claro. Quiero que hablemos de la agroforestería. Poco hemos mencionado en este podcast la forestería análoga. Entonces, yo entiendo que tú manejas bastante bien ese tema y me gustaría que nos expliques un poco qué es la forestería análoga, cómo se ve, cómo se aplica, cómo funciona. Ya, la forestería análoga es una estrategia de restauración ecológica, ¿no? Entonces es una forma de recuperar las funciones y la arquitectura de un bosque. Entonces las funciones ecológicas, ¿no? Las funciones de un bosque, la microbiología, ¿no es cierto? Su microbiología es clave en un bosque. Eso pues en un monocultivo, en un potrero no tienes, ¿no es cierto? Entonces lo que hace la forestería análoga es empezar a crear las condiciones para que eso pueda volver a estar, ¿no? Realmente la metodología, digamos, inicial para establecer un sistema de bosque análogo es algo, yo diría, muy diverso, muy flexible. O sea, depende de cómo tú lo puedas hacer como campesino, como productor, como agricultor, como tú lo puedas hacer es indistinto. Lo que la forestería análoga nos da, yo diría, es quizás una de las herramientas más claves, es una fórmula fisionómica del bosque que te permite entender que el ecosistema tiene una cierta complejidad, ¿no es cierto? Es una fórmula en la que entiendes que hay, por ejemplo, en el bosque del Chocó, tenemos, ¿no es cierto?, 7, 8 niveles de dosel, ¿no es cierto?, o sea, árboles que crecen en diferentes alturas dependiendo de la especie. Y también esas diferentes especies, ¿no es cierto?, tienes una base de datos que luego puedes escoger, ¿no es cierto? Y la forestería análoga lo que te permite es también introducir especies que te puedan aportar algún beneficio, porque hay especies que quizás no, por decirte un pambil, ¿no? Un pambil es una Hiriartea deltoides, es una palma, ¿no es cierto?, que está en el Choco andino
y que crece hasta más o menos los 800, 900 metros sobre el nivel del mar y cuya madera puede ser muy interesante para construcción. Pero más allá de eso, no sabemos otros usos, ¿no? Quizás ya cuando se cae el chontacuro, o quizás el cogollo como palmito, pero es una palma que se demora 80 años en crecer y estar en un estado de madurez. Entonces, medio absurdo, digamos, cosecharla solo para, en este tiempo al menos, ¿no? Y además con toda la gente que vive en el planeta, es que todos quieren comer panbil, no habría ni un solo panbil. Y es claro, es riquísimo el cogollo del panbil, es el palmito de esta palma madura hecha, ¿no? Es como comer cangrejo, es algo increíble, es riquísimo, ¿no? Pero no tiene muchos usos, digamos, ¿no? Entonces, allí la forestería análoga dice, en lugar de sembrar un panbil, ¿no es cierto?, que es una palma nativa, ¿no es cierto?, y que además no es que no va a haber esta palma, porque va a estar por ahí, ¿no es cierto?, porque nativamente va a reproducirse, vamos a sembrar, por ejemplo, un azaí, ¿no es cierto?, que es una palma que tiene una función ecológica similar, es decir, que va a aportar, ¿no es cierto?, alimento para aves, cuando vengan los tucanes a querer comer, o cuando estén maduros sus frutos van a caerse y los guatuzos van a comer. Y además, ¿no es cierto?, tiene un uso adicional, que el fruto es comestible para el ser humano. Entonces, la forestería análoga lo que nos da es un poco esta claridad para más o menos tener un esquema muy simplificado, porque el bosque es algo muy complejo, ¿no es cierto? Y si es que quieres tener, ¿no es cierto?, un acercamiento con campesinos, ¿no?, a esa complejidad que es el bosque, ¿no es cierto?, campesinos principalmente colonos, ojo, y colonos, digamos, quizás más desde un momento en el que estamos más ya como en el monocultivo, en la agroindustria, porque los pueblos ancestrales y la forestería análoga tiene, digamos, una base en la Purma del Asia, o en la chacra amazónica más o menos, que son cultivos, ¿no es cierto?, son sistemas agroforestales en los que tienes tu medicina, tienes tu plátano, tienes tu yuca y que aprovechas la succión natural del bosque, la succión ecológica, para ir sembrando cosas que necesitan luz, papayas, yucas o otros alimentos, ¿no? Entonces el bosque análogo tiene un poco esa lógica, pero lo que te permite la forestería análoga es entender un poco este esquema de lo que es un bosque nativo. Y por ejemplo, el bosque nativo en Cotacachi, ¿no es cierto?, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en los Andes, es otra cosa. Entonces allí lo que haces con la forestería análoga es aplicar esta fórmula, entender cómo funciona ese bosque y luego intentas replicarlo. Nunca vas a lograr hacer eso. O sea, el bosque nativo es el bosque nativo. Pero es ese el norte hacia el cual quieres llevar tu modelo productivo. Quieres llevar tu chakra, quieres llevar tu sistema productivo hacia eso, ¿no? Hacia lo que es y hace el ecosistema nativo. Claro, yo por eso decía, ¿no?, digo siempre que la forestería análoga quizás es más un arte, ¿no? También en general la implementación de sistemas agroforestales es más un arte que una ciencia, porque es algo muy vinculado al cuidado. O sea, puedes tener 1 hectárea de un sistema agroforestal, ¿no es cierto?, en el que te pasas, ¿no es cierto?, podando, sembrando, cosechando, se muere un árbol, se cae, siembras ahí otra cosa, siembras una una enredadera que se trepa y que luego pues carga, produce y te da alimento para aves, para otros animales y también para ti medicina, pero es un sistema muy dinámico y es solamente en el cuidado cuando puedes realmente apreciar eso, ¿no? O sea, cuando vas a un lugar, a un monocultivo de palmito, por decir, ¿no?, ves eso y es desolador, ¿no? O sea, no hay vida, no hay insectos, no hay casi aves, las aves no tienen donde perchar en un monocultivo de palmito, por ejemplo. Y vas a un lugar, ¿no es cierto?, que está bien cuidado, que ves que hay una diversidad, que ves que, aunque puedes ver la mano humana, ¿no es cierto?, puedes ver que la mano humana estuvo ahí, ¿no es cierto?, pero ves que hay un cuidado. Sí, es eso, pero entonces yo creo que la forestería análoga principalmente es una herramienta muy interesante para tener como un primer acercamiento a una comprensión del bosque nativo, o del sistema o del ecosistema nativo, ¿no? Y en base a eso tener una referencia de hacia dónde quieres llegar con tu sistema agrícola, ¿no? Tu sistema agroforestal o como quieras llamarlo. Uh-huh.
¿Y cómo, digamos, en qué se diferencian las estrategias con otras técnicas de agroforestería? Por ejemplo, todos tienen como una base teórica más o menos como lo que estás explicando, o una base filosófica o conceptual, pero también siempre se va formando una cultura un poco alrededor de estas técnicas en donde la gente comienza a compartir y comienza a copiar estrategias y qué sé yo. Y no sé, por ejemplo, la sintrópica que está súper en boga y que en este podcast al menos le hemos echado flores a full porque nos encanta, tiene como estas cosas que te dan una estética de alguna manera, o no sé si sea como algo que es en general parte de la técnica o es solo algo que se va replicando, como por ejemplo que siguen más la línea norte-sur para sembrar y no les importa tanto las curvas de nivel, o que les gusta mucho introducir especies como que produzcan rápido biomasa para podar y botar al suelo, como que son cosas súper comunes en todos los sistemas sintrópicos, al menos que yo he conocido. ¿Qué características destacan en la forestería análoga en este sentido? ¿Cómo se diferencia de las estrategias sintrópicas o de otras agroforesterías? Yo creo que la forestería análoga tiene este enfoque en entender más del ecosistema nativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forestería análoga es una herramienta, y creo que son complementarias, o creo que la una, digamos, puede ser utilizada en ciertos contextos para ciertas cosas, la sintrópica, por ejemplo, ¿no? Quizás, por ejemplo, para producir en un estadio inicial más como cosas de ciclo corto, así verduras, cosas que crecen muy rápido, la sintrópica tiene, ¿no es cierto?, en su proceso, en su praxis ya, ¿no?, en su praxis de la implementación, es muy interesante y tiene muchas ventajas frente a la forestería análoga. Sin embargo, la forestería análoga, como su enfoque está en entender el bosque nativo, entonces es una herramienta que te puede permitir diseñar a propósito, ¿no es cierto?, hábitats, por ejemplo, que favorezcan las abejas, por ejemplo, el cultivo de abejas sociales, ¿no es cierto? Y tú diseñas con ese enfoque, ¿no es cierto? Puede ser que quieres tener hábitat para herpetofauna, ¿no? Porque eres un loco de las ranas o de las culebras, ¿no? Entonces vas a sembrar especies que favorezcan, ¿no es cierto?, hábitat para las ranas o para las culebras, por ejemplo. Entonces creo que en ese sentido, yo creo que la forestería análoga tiene más de ese enfoque a veces, ¿no? Desde el diseño hacia fines de productivos, pero intentando trabajar con el bosque como tal, como un sistema, digamos, ya también estructurado, ¿no? Porque la sintrópica finalmente lo que hace es utilizar la sucesión ecológica, ¿no es cierto? Y en ciertos momentos vas aprovechando esos momentos para producir ciertos alimentos. Y finalmente es un modelo interesante porque es un modelo, digamos, agroforestal, ¿no es cierto? Pero si es que quieres volver a iniciar la sucesión ecológica, vas a tener que a propósito forzar la sucesión ecológica en un sistema que ya está demasiado poblado de árboles, por ejemplo. ¿Y cómo logras eso? Podando, probablemente, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que en la forestería análoga tampoco está prohibido podar, por ejemplo. Tampoco está prohibido, o sea, son estrategias de manejo, finalmente, ¿no? Son estrategias de manejo y por eso yo digo que ambos sistemas pueden ser muy complementarios, ¿no? Y creo que a veces tienen términos distintos que pueden generar confusiones, o sí, ¿no? Porque el uno habla de, por ejemplo, de una sucesión ecológica mucho más, la forestería análoga, ¿no? Mucho más esquemática, mucho más así, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, por decir, ¿no? Y la sintrópica, en cambio, sí tiene un manejo mucho más de especies que están apropiadas para esos momentos, tiene más la práctica, ¿no? De tener como siembra por semilla. Un poco eso creo que son las diferencias más importantes de las dos, ¿no? ¿Y cuál es la postura general de la forestería análoga frente a especies exóticas o posiblemente invasivas o, qué sé yo, el eucalipto? Tenemos alguna gente que es bien apasionada en contra de la gente que mete eucalipto en los sistemas agroforestales, ¿no? Y es de las principales broncas que yo he visto que tienen los sintrópicos con los conservacionistas y así. La forestería análoga, de lo que te escuché, también incluye especies de afuera y así. ¿Cómo es ese tema en la forestería análoga? Sí, la forestería análoga sí incluye especies de afuera, porque justamente se llama análoga porque, por ejemplo, hay especies del Asia, ¿no es cierto?, que pueden tener una
una función muy similar ecológicamente a, por ejemplo, hablemos por ejemplo del chontaduro en la Amazonía, ¿no es cierto? Una especie en el occidente, en el Chocó andino, por ejemplo, que tiene una función ecológica muy similar, es la chontilla, ¿no? Que son otro bactris, ¿no? Son dos bactris. Entonces, o sea, pensar, ¿no es cierto?, que es, digamos, una alteración así como demasiado grave, ¿no es cierto?, que en lugar de que haya una chontilla en el occidente, ¿no es cierto?, de los Andes, que es el Chocó andino, en lugar de que haya eso, que haya un chontaduro, ¿no es cierto?, que cumple una función ecológica muy similar. Creo que es un poquito demasiado radical en cuanto a los temas de conservación, viendo que, ¿no es cierto?, hace 25 millones de años el Chocó andino y la Amazonía eran lo mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, bueno, el Asia está un poco más lejos, pero sin embargo hay especies, o sea, musas, ¿no es cierto?, heliconias, este tipo de formas de crecimiento. La forestería análoga habla de formas de crecimiento, ¿no? Entonces el árbol es una cosa, la palma es otra forma de crecimiento, ¿no es cierto?, heliconias, herbáceas, otras formas de crecimiento, pero yo qué sé, por ejemplo, el cardamomo de la India, ¿no es cierto?, tiene su análogo que es el uncuisí, que ahorita mismo se me va el nombre, el uncuisí para los secoyas, ¿no? Es una pepa como el cardamomo también, una gingiberácea, ¿no? Estas formas de crecimiento así como el jengibre que nacen desde el suelo, tienen su floración arriba y tienen pepas, ¿no? Cargan unos racimos así desde abajo. Aquí tenemos en la Amazonía y en el occidente también esa renalmia, algo así es, me parece un poco el género de esta especie de cardamomo nativo que hay acá. Sin embargo, el cardamomo de la India pues tiene un potencial comercial más interesante. Entonces la forestería análoga intenta también dialogar con la productividad, porque intenta ser una herramienta para campesinos, para que la gente pueda, ¿no es cierto?, tener otra forma distinta de producir, que no sea solo el monocultivo, que no sea solo sembrar 2 o 3 cosas y ya, ¿no? Y usar agroquímicos y no pensar en la biodiversidad, en los otros elementos que aportan también a que un sistema productivo sea sano. Uh-huh. Qué interesante. Cuéntame un poquito más de tu sistema enfocado en cardamomo. ¿Cómo se integra? ¿Con qué especie se asocia? ¿La productividad cómo se compara con no sé si los cardamomos se siembran en monocultivos, pero cómo se compara eso, ¿no? Tu cultivo de cardamomo en su productividad, ¿con qué se asocia y cómo te ha funcionado? Bueno, el sistema análogo que tenemos ahí de cardamomo creo que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no es cierto? También creo que la sintrópica, por ejemplo, ahí podrías meter, ¿no es cierto?, una pequeña parcela sintrópica por ahí en algún claro que se ha abierto ya en esa parcela de cardamomo, porque hay árboles, hay eventos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco una palma enorme de un Oenocarpus batagua, un chapil, se cayó encima de la parcela de cardamomo y se generó una zona de luz, por ejemplo, enorme, ¿no? Entonces ahí tienes una oportunidad enorme para entrar con estas especies de ciclo corto, maíz, frijol, ¿no? Cosas así que son parte de nuestra dieta todavía, ¿no? Entonces la parcela que tenemos de cardamomo es un sistema dinámico, ¿no? Y creo que, bueno, fueron 3 años hasta empezar a cosechar algo. Al 4.º año, 5.º año ya empezó como a estar en su plena producción. Y luego es un sistema bastante tranquilo de manejar porque no necesitas ponerle nada, ¿no es cierto? Estamos ahí, está sembrado con árboles nativos también, y también tenemos frutales, ¿no? Tenemos naranjas, limones, tenemos café, además tenemos salac, tenemos chicle, y escogimos sembrar cardamomo porque también es una ladera, ¿no? Entonces queríamos de unas especies no muy exigentes, o sea, por ejemplo, el cacao en ladera, ya en el lugar donde estamos, ahí en Mashpe, 550 metros sobre el nivel del mar, es complejo, porque ya son suelos que no logran guardar mucho una capa fértil, una materia orgánica así muy importante, ¿no?, sobre el suelo, porque se lava, ¿no?, por los eventos tan fuertes que hay de lluvias también. Entonces, el cardamomo es interesante. Nosotros principalmente vendemos a los que van por ahí, que va bastante gente, por suerte. Y el resto de frutas que produce el sistema lo vendemos en la mesa, ¿no es cierto?, cuando ofrecemos nuestro taller de alimentos.
Y también lo truequeamos con otras personas, ¿no? Otros alimentos, otras cosas. Entonces tiene un valor agregado interesante, digamos, todo el sistema, y probablemente vamos a expandirlo un poco también, porque ahora estamos también sacando aceite esencial y ya nos queda un poco corta la... ¿De cardamomo? De cardamomo, sí, la producción, ¿no? Entonces sí estamos pensando en probablemente expandirlo un poco más para tener más producción en los próximos años. Y en general es un sistema productivo. Sí hay monocultivos de cardamomo, los hay, ¿no? Y claro, en ese sentido he sabido que también los cuidan con agroquímicos, ¿no? Para los hongos, parece que hay un nemátodo que se come la raíz y le va secando a la planta, por ejemplo, ¿no? Entonces eso yo descubrí que tienes que podarles, hay que estar constantemente podando las hojas secas, ¿no? Y limpiando también la base. O sea, la mucha hojarasca al cardamomo le puede, igual que al plátano, por ejemplo. Me he dado cuenta, al plátano, mucha hojarasca le cría gusano, son plantas, estas herbáceas en general. Yo venía mucho desde la permacultura, desde hacer el mulch, ¿cachas? El mulch de Bill Mollison, ¿no? Que vamos a mulchar las plantas. Y yo mulchaba todo lo que encontraba cuando empezaba, ¿no? Y claro, me di cuenta que, por ejemplo, el plátano y estas herbáceas como el cardamomo, no les gusta tanto esto, porque se les desarrollan hay mucha microbiología en la raíz y les puede afectar. Y entonces ahora más bien les mantengo limpios. Y cuando hay algo ya muy grave, pues, o sea, sí que veo que ya mismo no están, pero no lo he hecho en el último año más o menos, pues uso sulfocálcico, ¿no? Azufre y cal para curar un poco, bajar un poco esta microbiología que empieza a atacarles a las hojas, a las plantas y eso, ¿no? Pero últimamente ya más que nada ha sido mantener limpias las plantas, ¿no? De hojarasca y de las hojas secas que ellas mismas tienen. Creo que es un sistema bastante fácil en realidad de cuidar, ¿no? Y creo que se ha vuelto mucho más popular ahora en Ecuador. Allá por Santo Domingo, por todo eso, se ha vuelto muy común, ¿no? Claro, o sea, también pues se usan agroquímicos para justamente matar, ¿no? Los nemátodos que a veces le afectan. Y para el desmonte, sobre todo, para mantener el monte bajo, eso, ¿no? Esas cosas. Entonces, no sé cuán saludable sea, porque las pepas que carga el cardamomo están bastante bajas, ¿no? Están bastante cercanas al suelo. Entonces, glifosato, por ejemplo, es que se cuida con esos sistemas, ¿no es cierto? Cuidas el monte con glifosato y eso, pues les ha de llegar a las frutas, ¿no? Que finalmente son las que se consumen. Suena un poco contradictorio decir cuidar el monte con glifosato. Suena todo lo contrario. Sí. Ajá. Ve, qué interesante. Ojalá algunos de los oyentes puedan ir a conocer por ahí, porque realmente es increíble esa experiencia. Oye, quiero volver a algo que me estabas diciendo antes, al inicio, que creo que me faltó un poco de tu experiencia personal. Cuando te estabas conversándome antes de las hojas de coca, me decías que a veces tú te ibas donde los mayores a estar aprendiendo y compartir, y te quedabas un mes así como en esos aprendizajes, y me quedé con la curiosidad de dónde es eso, de qué, digamos, qué experiencias fueron esas que tuviste, con qué mayores, que aprendiste también el uso de estas plantas más sagradas. Y quiero meterme en eso también un poco al tema de la espiritualidad. Porque de lo poco que te conozco te noto que tienes como una espiritualidad bien potente, así que lleva tu vida, ¿no? Cuéntame un poco de esas experiencias. Bueno, verás, un poco yo, como te decía, ¿no? Yo creo que por ejemplo, el espíritu de esto del cuidado de la vida a través del alimento, de las plantas, yo creo que es algo que viene de una raíz muy profunda de mis ancestros, ¿no? De mis abuelos, que eran campesinos, después de encontrarles, por ejemplo, a la Mimi y al Jaime, ¿no? A mis tíos también, ¿no? Que han vivido ahí en el noroccidente, en Choco Andino, por muchos años, ¿no es cierto? Entonces todo eso yo creo que esa raíz, ¿no es cierto?, que me vincula a la naturaleza, a la tierra, es algo que por suerte logré identificar y llegar a donde llegué. O sea, mi hermano, yo no sé qué habría pasado conmigo si es que no llegaba ahí, porque es o sea,
digamos que mi espiritualidad, ¿no es cierto?, yo siento que se nutre muchísimo del poder estar en un lugar así. Cuando salgo de mi casa, ¿no es cierto?, y me encuentro con una plantita de coca, ¿no? Entonces yo le veo y siento que es una aliada, ¿no?, que está ahí cuidando mi casa, que está cuidando mi familia. Cuando salgo de mi casa y veo que la plantita de ayahuasca que me llegó desde, ¿no es cierto?, desde la Amazonía, desde Mercedes Mamayacta, viene esa semilla, pasa por la Mimi y llega ahí al lado de mi casa, ¿no es cierto?, y veo esa planta y veo que está en flor, ¿no es cierto? Entonces allí la magia ocurre, porque ya simplemente se despierta, ¿no es cierto?, la medicina de la ayahuasca, se despierta la belleza en mí, ¿no es cierto?, porque ya está en mí esa planta, ¿no? Entonces creo que ahí está parte como muy importante de mi relación con las plantas sagradas, que viene de esta relación como más desde lo espiritual con la naturaleza, diría yo, ¿no? Más que de poder mirar ¿no es cierto?, que una flor es sagrada y que porque es sagrada tiene su belleza y que esa belleza está en ti, ¿no es cierto? Porque a veces podemos ver flores y no ver belleza, ¿cierto? Las flores pueden estar ahí, pero no vemos la belleza. Entonces yo creo que esa posibilidad, ¿no es cierto?, de cultivar la espiritualidad allí, en ese espacio donde están estos aliados, ¿no es cierto?, donde están estas plantas, estos árboles, es algo que es quizás el lugar donde más he logrado cultivar mi espiritualidad. De allí también he tenido maestros, ¿no es cierto?, con quienes he caminado, he tomado, por ejemplo, la medicina del San Pedro, ¿no es cierto?, he tomado también de la ayahuasca, he tomado también de los honguitos. Y el Taita Vladi, ¿no?, es un taita también que con la Rutzita, que ellos trabajan en pareja la medicina. Ellos trabajan el camino de la medicina, pero en familia, ¿no es cierto? Entonces ellos rezan por la familia con las plantas. Entonces yo allí, por ejemplo, aprendí también a entender que estas cosas, ¿no es cierto?, estas plantitas, ¿no es cierto?, están para realmente poder poner un buen propósito y convocar a la familia, ¿no es cierto? Un propósito, mi hermano, estamos pidiendo por la salud de nuestra abuela, de nuestra madre, de nuestro hermano. Entonces, levantemos una planta, ¿no?, y pidamos y que nuestro corazón se ponga en esa vibración de llegar a algo que está, ¿no es cierto?, siempre está ahí al alcance de todos, pero que a veces, ¿no es cierto?, estos aliados nos posibilitan estar en el tejido, ¿no es cierto?, que está más allá de solo nuestro propio ser, ¿no es cierto? El canto también nos lleva más allá. Cuando cantas, cuando tocas un tambor, ¿no es cierto?, estás elevando una vibración que llega más allá de solo tú rezar para adentro y decir, sí, Diosito, yo qué sé, ¿no es cierto?, Diosito, ayúdale a mi madre, a mi padre, a mi hermano, ¿no? Entonces, estos aliados, yo creo que con el Taita Vladi y con la Rutzita he aprendido muchísimo. También he estado en muchos espacios de ceremonia con ellos. Hubo un tiempo en mi vida en el que caminaba con ellos casi a todo lado donde iban. Y claro, o sea, ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Grandes maestros, un gran apoyo para la vida también el poder tener unos abuelos así, ¿no?, que te puedan aconsejar, ¿no?, con estas plantas, que te puedan decir, dar fuerza, ¿no?, por ahí es, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás viendo esto? Que te puedan aconsejar, a veces llamar la atención también, ¿no? Y claro, entonces la coquita, por ejemplo, es algo que viene mucho, Taita Vladi tiene una conexión con los chachis, ¿no es cierto? Él tiene una conexión con los chachis de Esmeraldas, él aprende allá, y también aprende mucho con gente de México también, ¿no? Aprende mucho el manejo de las medicinas entonces por allí en algún viaje se encontró con los Kogis. Yo también me encontré con los Kogis, y además es loquísima esta historia. Voy a contarte, creo que es quizás la mejor explicación a lo que estabas preguntando. Cuando yo tenía unos 20 años, yo me fui a la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en el norte de Colombia, ¿no?, al lado del Caribe, donde viven los Kogis. Y estuve como 5 días caminando en esas montañas,
¿no es cierto?, buscando la ciudad perdida, con un colega, un amigo del alma, que nos íbamos por ahí viajando por el mundo cuando teníamos 20 años. Fue allí donde yo me enamoré de la selva. Entonces, para mí, allí yo conocí la planta de la coca por primera vez, por ejemplo, cuando tenía 20 años, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y claro, o sea, el ver esas hojitas, ¿no es cierto?, y ver cómo esa planta, claro, te da una fuerza para caminar por ahí, y cómo hay esos ríos también así, como un poco muy parecidos al Mashpi, al Pachijal, ¿no? Unos pambiles también así súper altos y orquídeas y un lugar súper puro porque son 3 días de camino, ¿no? Ya no había casi nada por allá, excepto guerrilla y los paras por otros lados y también los cogis por ahí en el intermedio de esta especie de guerra que había en ese tiempo, ¿no? Creo que ahora ya es un poco más fresco, pero de todas maneras los manes estaban ahí en una situación súper compleja. Entonces, ese lugar, ¿cacha? Cuando tienes 20 años, ¿no? Y estás en este momento de enamorarte del mundo, ¿no? Estás como todavía en una cosa muy fresca, sembró algo en mi corazón que unos 20 años más tarde, este taita con el que yo empecé a caminar como a los 25 años, ¿cacha? El Vladi y la Rutzita, llegan a la Sierra Nevada y me vienen trayendo semillas de coca, del jayo de allá, ¿no? Y vienen trayéndome ya la planta. Yo no conocía mucho las plantas de poder, no tenía una cercanía, digamos, ¿no? Y con ellos fue que empecé a caminar eso, ¿no? Pero ellos en algún momento hicieron un viaje y vienen trayendo de allá y de alguna manera entendiendo que allí mismo estaba en Mashpi la coca, que es una planta nativa que estaba por allí, ¿no es cierto? Empezamos a entender que estaba allí, la encontramos y alguna vez la pusimos en un altar y abrimos para que podamos estar al cuidado de ella, ¿no? Ahora. Entonces, lo que intentamos es cuidar de esto y utilizarla para el beneficio de la gente. Así, de una buena forma, ¿no es cierto? Ya salirnos de estos malos usos, de estos usos viciosos en los que estamos los humanos, ¿no? Distorsionando, extrayendo, ¿no? La mínima parte para potenciarla a la 10 milésima y que eso... Entonces, intentamos masticar las hojitas, ¿no? Para que sea la hoja en su integralidad la que nos permita dar ese consejo. Y claro, después, o sea, las artes de cómo eso sucede son varias, ¿no? Hay muchas formas de cómo se puede hacer buen uso de estas plantas, ¿no? Entonces, es por ahí que yo he aprendido y esa es un poco la forma en la que han llegado a mí, ¿no? Yo no soy chamán, yo no soy, digamos, un gurú, ¿no? Pero de estas cosas, pero lo que sí intento es desde mi persona acercarme de la manera más respetuosa y cuando en ocasiones así comparto, lo hago con gente así muy cercana, ¿no es cierto? Y intento, ¿no es cierto?, en lo general elevar la energía, ¿no? Elevar para que ellas puedan tener su potencial, para que toda su potencia pueda expresarse, ¿no? En nosotros. Si es que lo hacemos en el descuido, ¿no? Si es que lo hacemos desde el yo ya sé todo. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho, ¿no? En ceremonias cuando he estado apoyándole ahí a Taita Vladi, ¿no es cierto? Gente que dice, yo tomé la ayahuasca, a mí no me hizo nada. La ayahuasca no me hace nada. No sé, yo tomé eso, comí esos hongos, no me hizo nada. Wow, ¿cómo será que no le hace nada? Y efectivamente, o sea, hay gente a la que las flechas le rebotan, ¿cacha? O sea, no, hay gente que no está muy llena, estamos muy llenos a veces, entonces cuando vas con humildad, y esto a mí me decía un abuelo mío, ¿no? Por ejemplo, cuando vas con humildad, estás bravo, estás descompuesto, tuviste un mal día, ¿cierto? Y vas con humildad a pedirle al agua que te dé un consejo, a esa medicina y a ese alimento, primer alimento y primera medicina, esa madre medicina que es el agua, solo mírale al agua, mírale y pídele un consejo. Estás pidiendo desde la humildad porque eres menos que el agua, porque eres menos que una hoja de coca, eres menos que una planta de ayahuasca. Entonces allí hay una respuesta. Si es que vas, o sea, ya lo sabes todo y dices, no, es que esto, no, o sea, yo ya tengo, no sé, mi psiquiatra, ya tengo mi
no sé, mi libro de autocuidado y esto no... Estás lleno, no caben ahí otras respuestas, ¿no? Entonces, la humildad es clave para poder encontrar consejo en estas cosas, yo creo, ¿no? En estas plantitas, encontrar en cualquier, inclusive en el agua o en el fuego o en cualquier elemento o en un paisaje, en un momento, ¿no? En una persona. Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Cachas? Es que vas a donde un terapeuta, ¿no? Y estás, o sea, dices, no, es que yo ya sé, ya sé lo que me va a decir. Seguramente habrá terapeutas que se han encontrado con casos de personas que no les pueden trabajar, no pueden trabajar con ellas, no pueden aportar, no pueden porque los manes están llenos de conocimiento y ya no da. Entonces yo creo que eso con la ayahuasca pasa muchas veces, o con otras plantas también, por ejemplo, ¿no? La gente no siente nada. Entonces, generar ese vacío, ¿no es cierto?, es creo que súper importante para permitir que pueda haber una experiencia más allá del solo el efecto psicoactivo o físico-químico que causa en nuestro cerebro una sustancia. Uh-huh. Y luego hay, como te decía, hay muchas cositas, no sé si es que yo tengo una piedrita, si es que yo tengo mi chamán, mi abuelo que me enseñó un canto, si es que yo tengo mi animalito de poder, que si yo lo hago cuando está mi abuelita porque mi abuelita me acompaña, no sé, o sea, tengo mi plantita de ruda, tengo mi equeco, o sea, mi hermano, hay muchos elementos y muchas cosas que nos pueden posibilitar, ¿no es cierto?, trascender de estas trampas de la racionalidad que nos hacen ver que, ¿no es cierto?, ahí está la planta de coca en mi finca y con eso yo sé que se hace la cocaína y máximo sé que me sirve para, no sé, ponerme a trabajar duro, ¿no? Uh-huh. Es una planta milenaria, es una planta aquí, la gente no tenía vacas, no tenía arroz, no tenía un montón de cosas, ¿no?, que hay hoy en día aquí en los Andes, pero tenía hojas de coca y eso masticaba y con eso trabajaba y celebraba y levantaba el espíritu y así, ¿no? O sea, no tenía Coca-Cola, pero tenía hojas de coca, tenía chicha de maíz, ¿no es cierto?, tenía otras cosas. Y creo que sí, o sea, en ese sentido es recuperar esa mirada es algo que en este camino del haber encontrado, ¿no es cierto?, de haber aprendido con el Vlad y en la montaña, en varios espacios, ¿no?, así de encuentro con la vida, yo creo que más que nada ha sido el poder mirar que las plantas también tienen un espíritu, ¿no es cierto?, que no todo está vivo, y esto la gente en la Amazonía, ¿no es cierto?, la gente de los pueblos ancestrales entienden muy bien que no es que se mueve solo, que aquí está el jaguar, ¿no es cierto?, que aquí está, que andan cargando una piel de jaguar, ¿no es cierto?, me voy a la cacería y va cargando la piel de jaguar, nos vamos a la reunión con los otros líderes de la comunidad vecina que quieren invadir esta parte que nuestros abuelos dijeron que era nuestra, entonces yo me voy cargando la cabeza de la guerra que mi abuelo me entregó, ¿no es cierto?, y voy cargando este símbolo que es la fuerza que tengo desde ese lado, porque no todo es... Empezamos hablando de la racionalidad, ¿cacha? Porque no todo es racionalidad. Entonces yo estudié, como te decía, 25 años, ¿no? Y un momento la vida me dijo, hermano, no, las respuestas no están solo ahí. Entonces, cuando tenía 25 años, me fui al monte y empecé a buscar respuestas en otras cosas. Y ahora... pues puedo hablar así, ¿no? De que las respuestas de que sí, o sea, puedo ir cargando, ¿no es cierto? De que entiendo y de que veo, de que puede haber allí una fuerza en que yo vaya cargando una piel de un animal, aunque a los vegetarianos tal vez les parezca horrible, pero si es que hay un man, ¿no es cierto?, que sacrificó a un animal y que ese animal es el animal que le está apoyando en sus luchas más duras, pues mi hermano me parece más fuerte, más valeroso, más valiente que andar cargado una bomba lacrimógena que andan ahora los chapas, ¿me entiendes? Entonces prefiero eso, prefiero vivir en ese mundo donde la fuerza está no en la fuerza bruta, la fuerza está en las plantas, la fuerza está en la guayusa que me tomo para ir a la cacería. La fuerza está en el gym. No sé, mi hermano.
Entonces, creo que esa es otra regeneración que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Yo, comenzando por mí mismo, ¿no es cierto?, trabajar la regeneración del cultivo del espíritu, ¿no? De entender que no todo es la materialidad, ¿no? Que una plantita, un animalito, ¿no es cierto?, tiene un espíritu, y que el que en la medida que vayamos acercándonos a ese mundo, desde esa comprensión, ¿no es cierto?, nuestra vida va a ser mejor, porque esa degradación del espíritu ahorita nos empobrece. Esa crisis de lo espiritual nos tiene en una decadencia, ¿no es cierto?, de un montón de patologías, inclusive del espíritu, ¿no? Psíquicas, que creo que están vinculadas a la parte espiritual, que no logra, ¿no es cierto?, dar respuestas a eso, ¿no? Por eso tienen tanto éxito también las religiones, ¿no? O sea, el evangelismo, el cristianismo fundamentalista en otros lugares, porque están alimentando esa parte desde lo que ellos tienen ahí, ¿no es cierto? Están alimentando desde ese lado. Y también, mira, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante cómo por ejemplo, los amazónicos, quichuas, ¿no es cierto?, manejan la guayusa. Un espacio en el que te reúnes a tomar guayusa, ¿no es cierto?, en la mañana, y trabajas los sueños, cuentas qué soñaste o comentas cómo está la vida, y tienes un espacio de encuentro, ¿no es cierto? Eso ya es un espacio de terapia colectiva. Eso ya no está habiendo en este tiempo. Entonces hay una crisis bien profunda de esa parte de nuestro ser de la vida, ¿no es cierto?, que está allí, y que si es que no la cultivamos, no la regeneramos, no la alimentamos, o sea, sí es un futuro bien distópico el que probablemente venga, ¿no? Entonces, y eso es, creo, una de las cosas más rebeldes de este tiempo, ¿no? Y por eso también me encanta escuchar el trabajo que haces con los hongos, ¿no? Porque realmente necesitamos ese apoyo. Y claro, el reto de trabajar, ¿no es cierto?, esta parte del ser es tan grande, o quizás más, porque, bueno, desde mi posición, ¿no? Porque siento que, o sea, más grande que trabajar la regeneración, digamos, agrícola, o regeneración natural, regeneración ecológica. Porque, o sea, el espíritu es algo que está olvidado. Si no es desde las religiones, no hay otra forma de cultivar el espíritu. Y el espíritu, o sea, ha tenido bases también muy concretas, ¿sí me entiendes? O sea, el tener una piedra como un objeto que tiene un referente para sanar, para curar, para tú poder, ¿no es cierto?, entregar esto como algo que heredas. O sea, no tienes que heredar un carro, no tienes que heredar un libro, puedes heredar una piedra, hermano. Una piedra con la que has dormido toda tu vida, o al lado tuyo, y le has cantado y has tomado, ¿no es cierto?, no sé, baños en cascadas con ella, y la has llevado porque te has acordado de llevarla, porque va a ser algo importante, o porque has estado en los momentos, porque ella te ha acompañado en los momentos más importantes, y sabes que allí en esa piedra está plasmado la energía más importante de tu vida. Entonces eso le heredas a tu hijo. Entonces yo siento que hay mucho que regenerar en ese sentido, ¿no? Ahora todo es mucho más desechable, los objetos son mucho más pasajeros, más vacíos de sentido, y la vida misma se ha vaciado de sentido. Entonces nosotros vaciamos a todo de sentido, ¿no? Entonces la hoja de coca se transformó en cocaína, entonces se vació de sentido, o se transformó en Coca-Cola, entonces se vació de sentido y nos hizo daño, ¿no es cierto? Y así. Pero, ¿no? ¿es mi idea o hay ahora un movimiento más grande de gente como reencontrándose con la espiritualidad? No sé si es como la percepción de uno, no sé si te pasó, pero cuando mi mujer estaba embarazada, yo de pronto veía a todo el mundo embarazada. Y tal vez ahora que estoy algunos años más en contacto con la espiritualidad, me comienzo a encontrar también con mucha gente que está como en esta búsqueda. Y lo que he estado como percibiendo últimamente es que hay como una especie de red de espiritualidades descentralizadas, de muchas como corrientes, movimientos de gente que se está juntando y haciendo como diferentes rituales, ceremonias, adoraciones, qué sé yo, como
En mi familia mismo me ha pasado, ahora ya mi familia es súper convencional, súper atea, digamos, como nada que ver, venían del catolicismo, pero ya se salieron desde la generación de mis papás. Y ahora me comienzo a encontrar con que varios de mis primos, por ejemplo, están como encontrando algún tipo de cristianismo, digamos, pero no evangélico, no católico, no, sino como gente que se junta a cantar, que se junta como a eso, ¿no? A hacer sus ceremonias. Y me ha dado esta impresión de que es como una cosa medio underground, pero de mucha gente, que tal vez es una nueva resistencia también, porque la nueva religión más gigante ya no es el catolicismo, sino las instituciones científicas, no sé, como que se ha hecho una cosa así de que si no crees en esto que decimos, eres un hereje, y comienza a haber una resistencia de gente que comienza a buscar otra vez resquicios así de espiritualidad y resistencia frente a esta hegemonía científica, pero científica en el sentido institucional de la palabra, ¿no? Y no sé, yo tengo esa sensación, no tengo datos que me acompañen, pero tengo esa sensación de que hay un movimiento espiritual súper grande, súper descentralizado, cursos de milagros, no sé, como que mucha gente que está como en su experiencia directa con lo divino, ¿no? El sufismo también me he encontrado que hay mucha gente que está como y el sufismo justo lo que predica es eso, ¿no? Como tu experiencia de Dios, no tu pertenencia a un dogma o tu pertenencia a una iglesia o nada de mediadores, nada de curas, no, tu experiencia de lo divino, ¿cacha? Y creo que somos millones, man, que estamos en estas. Yo me da un montón de fe eso, de esperanza así de que no necesariamente todos estamos compartiendo un tipo de creencia, un tipo de ideología, un tipo de espiritualidad, pero sí de que hay mucha gente encontrando ese espacio de conexión directa y de experiencia directa de la divinidad. Esa es mi percepción, no sé si también sea la tuya, pero bueno, eso a mí me da como bastante optimismo. Sí, no, o sea, creo que hay un gran despertar también, ¿no? En mucha gente, creo que hay como mucha necesidad también, ¿no? De justamente alimentar esto, ¿no? De buscar respuestas por otros lados, más allá de este credo de la ciencia, ¿no? De lo científico, esta institución. Pero chuta, o sea, veo a veces o sea, todo el entramado, ¿no? De lo que se viene, de cómo la tecnología, ¿no es cierto?, invade también muchos espacios de la vida, de cuánto el poder, ¿no es cierto?, económico, político, global, pues está, ¿no es cierto?, desarrollando esa materialidad, ¿no? Es esa materialidad del estar, ¿no es cierto?, en que la gente pues esté conectada a un mundo de información, a una cierta lógica, ¿no es cierto?, que viene desde ese desarrollo mundial, global, y que eso también está adormeciendo mucho, ¿no? Está adormeciendo mucho, y entonces y creo que sí, a veces ahí sí me atrevería a decir que podemos estar mirando mucho por lo que atraemos, ¿no? También, o sea, estamos en un medio, en una circunstancia en la que hay mucha gente que busca cosas y que, claro, está en otra vibración, está buscando otras respuestas ya, ¿no? Pero me parece que a nivel masivo la cosa es un poco distinta a veces, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto?, pueblos ancestrales que están, y eso también está cambiando, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo, ¿cachai? En ese sentido sí creo que hay como un movimiento muy fuerte de gente que no sé si sea mayoritario o muy masivo. Yo tendría tendencia a decir que es más bien minoritario y muy pequeño, verás. Mayoritario ni a bala, pero no necesitamos una mayoría, solo necesitamos una masa crítica, digamos. Pero en todo caso, lo que sí, yo sí creo que es clave entender también en este tiempo es que no puede nadie secuestrar ya la espiritualidad de la gente. O sea, no podemos atarla a la iglesia o no podemos atarla al indio, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, es muy difícil ahora en la Amazonía, en pueblos ancestrales, ¿no es cierto?, pasar este conocimiento ancestral a las nuevas generaciones. Habría que ver las formas en las que eso sí pueda ser más común, ¿no? Y sí, hay ejemplos en los que sí, de hecho, pero hay
casos, quizás tal vez la mayoría, igual en los que no hay esa transición de que el chamán de la comunidad X, ¿no es cierto?, tiene un pupilo joven que va a tomar su camino, va a continuar su camino de curandero, por decir, ¿no? Y claro, en ese sentido creo que también en el tiempo en el que estamos, o sea, está muy bien que alguien de la ciudad vaya y busque ser un curandero. Está muy bien, o sea, como por ejemplo, yo me moví de la ciudad al campo y está muy bien que alguien de la ciudad se vaya al campo a aprender del campo y está muy bien que alguien del campo se vaya a aprender de la ciudad. Lo importante creo en este tiempo ya, ¿no es cierto?, en el momento histórico en que vivimos, es que cada quien pueda invertirse así con todo su corazón en lo que realmente le apasiona. O sea, estar en estos esencialismos, ¿no es cierto?, de que la espiritualidad está en el indio porque él es el que sabe, ¿no es cierto? Eso ya no creo que es necesariamente así. O la única forma de poder hacer un matrimonio sagrado es yendo ante la Virgen del Cisne, yo qué sé, o cualquier otra cosa. No necesariamente es así, ¿no? Lo sagrado tenemos que recuperarlo. Eso nos lo arrebataron, ¿no? De creer que nosotros mismos no podemos bendecir un agua. O sea, ahí en el Mashpi, ¿no?, casos puntuales, por ejemplo, y por eso a veces creo que la tendencia a veces es un poco contraria, ¿no? Porque la espiritualidad sigue estando cooptada, y no estamos hablando de esa espiritualidad, ¿no es cierto?, de, yo qué sé, de que lo sagrado está allí en una institución, ¿no? Lo sagrado, o sea, a mí me dices, ve, lo sagrado es el agua, o sea, para mí es más fácil entender. Lo sagrado es del sol, para mí es más fácil entender, porque está ahí lejísimos, no lo puedo tocar, y finalmente toda la vida que está a mi alrededor, ¿no es cierto?, y la energía, o sea, están producidas por ese man que es del sol. Entonces, se me hace un poco más fácil entender, ¿no?, desde esa concreción, de por qué es lo que es algo sagrado. Pero creo que un poco en esto de los altares, ¿no?, de la religión católica, sí se nos ha cooptado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el Mashpi, un señor afro, ¿no es cierto?, curandero, él curaba con tabaco, curaba con huevo, y hace no muchos años, ¿no?, hace 5 años, pues llegó la iglesia, él se fue con la iglesia, ¿no es cierto?, porque le atrajo, ¿no es cierto?, ir a ver cómo era la iglesia, la religión. Se fue a una iglesia y le prohibieron curar con tabaco y con huevo, por ejemplo. Y le dijeron que solo tome, le doy el agua bendita que yo tengo aquí, solo con este agua bendita y tome, le doy un rosario. Y solo y yo con puedo esto bendecir además. Puede usted curar, porque eso es del diablo. Chuta, entonces eso yo creo que es grave, ¿no? Porque es también una forma de una vez más llegar a lo mismo, ¿no? De que no nos damos cuenta que el poder de lo sagrado está dentro de nosotros, ¿no? El poder de curar, de sanar está dentro de nosotros. El poder de hacer que esta planta, ¿no es cierto?, una planta de coca, sea una planta sagrada o tenga un buen lugar, sea algo bueno, está en mí. Entonces, sí, ahí creo que hay muchos retos, ¿no? Y creo que ellos sí están en lo masivo, ¿no? Esas formas de alimentación de lo espiritual desde la religión, ellos sí están en lo masivo. Y ellos sí están manejando masas, ¿no? Sí, nuestro objetivo no es, yo creo, o mi objetivo no es para nada decir que esta forma de espiritualidad tiene que ser masiva, ¿no? Pero creo que sí hay unos elementos que nos permiten ver que hay que ir, ¿no es cierto?, de alguna manera teniendo respuestas desde los que capaz no creemos en la religión, porque creemos que no es la respuesta al espíritu necesariamente, ¿no es cierto? Tampoco la ciencia. ¿Qué nos queda? Para mí allí sí está una referencia muy grande en los pueblos ancestrales, ¿no?, que ven en lo concreto, que pueden decir, sí, vamos a hacer fiesta y a ponerle en un altar al chontaduro, porque este chontaduro y esta palma en agosto en la selva alimenta hombres, mujeres, niños, guatuzos, guantas, aves y a todo el mundo. Entonces vamos a hacer chicha, vamos a bailar y vamos a festejarle a esta planta, ¿no? Vamos a ponerle a darle un espacio sagrado en nuestra vida, ¿no?, que es darle un espacio. Esas son las cosas, yo creo que pues a los que estamos en esto de la regeneración de la vida nos mueven, ¿no?
nos mueven el poder tener estos elementos vinculados al lugar, ¿no? A donde estamos. Y eso nos parece más real, ¿no? Más real que estar quizás, ¿no es cierto?, adorando a un Dios que no vemos, que no conocemos, que nos han hablado, pero que hasta capaz nos han dicho que hay que, ¿no es cierto?, confesarse y sentirse culpable por cosas. No sé, esas cosas creo que nos debilitan más bien, ¿no? Entonces, para que la vida pueda volver a florecer en toda su libertad y toda su potencia, así como más o menos entendería yo que es la selva viviente, ¿no? Es el Causaxacha, ¿no? Regenerar a ese nivel, creo que es muy importante verles a las plantas como aliadas, a los animales como aliados, a la gente que está a nuestro alrededor como aliados, ¿no es cierto? Y pues mirar lo sagrado allí donde ya nadie lo ve ahora. Wow, power. Qué bacán tener la excusa de tener unos micrófonos para sentarnos a hablar así, como hablar de verdad, loco, qué hermoso. Estamos en esta temporada queriendo implementar un par de preguntitas finales a todos los invitados, sugerencia de algunos de nuestros miembros. Son solo 2 preguntitas finales para terminar. La una es que recomiendes algún libro que a ti tal vez te haya servido o cambiado la vida y que crees que le pueda servir al resto de gente. Antes mencionaste uno ya, el de África, ¿cómo se llamaba? Things Fall Apart. No me acuerdo si fue antes Todo se desmorona. Ajá. De Chinua Achebe. Sí, creo que libros podría mencionar por lo menos unos 2 o 3 en realidad. Dale. Bueno, ese de Things Fall Apart de Chinua Achebe, que es un autor nigeriano. Es una pieza literaria muy concisa, muy que habla mucho bueno, un poco de la transición del poder tribal en África, ¿no? Y de cómo, de una ciclicidad, ¿no?, así temporal en la vida, ¿no?, en el mundo en general, ¿no? Y hay algunos elementos muy, muy interesantes de cómo manejan, por ejemplo, la cola, de cómo se manejan las relaciones sociales, ¿no es cierto?, allí. Quizás justo para eso, ¿no?, para adentrarnos más en esta visión más de entender el mundo más allá de lo racional, ¿no? Entonces allí se practican, por ejemplo, muchas formas de curación para una mujer, por ejemplo, que había tenido muchas pérdidas, ¿no?, en sus periodos de gestación, ¿no? Y cómo ellos lo manejan desde el espíritu, ¿no?, esas cosas. O cómo, por ejemplo, allá resuelven la guerra, ¿no es cierto?, a veces con transacciones humanas, ¿no? O sea, no es que ahorita aquí nos empezamos todos como locos a matar, pero si es que vos me mataste a 1 anteayer, ahora vos devuélveme a 2 vivos. Entonces presta a estos 2 niños. Así resolvían también, ¿no es cierto? Entonces, otras formas de resolver. Es que quieres, invéntate la bomba atómica, es que haz lo que quieras, pero había otras formas también, ¿no? Entonces, esa es, yo creo, una pieza clave además de la literatura africana. Y de ahí está este otro autor africano que se llama Malidoma Patrice Somé, que él es más bien de Mali, me parece, sí, de Mali. Y él nace en el desierto del Dagara, por allá, y tiene un libro que se llama Del agua y el espíritu, Of Water and the Spirit. Y es un libro, se llama La iniciación en la vida del agua y el espíritu en la iniciación de un chamán africano, algo así. Y él habla mucho de, pues, los rituales de iniciación que tenían allá los chamanes africanos, ¿no es cierto? Y cómo se hacían rituales de iniciación a todos los jóvenes, ¿no? Para pasos de la adultez, para llegar a ciertas épocas de la vida, las mujeres también. Es bien interesante, ¿no? Es muy, muy interesante ese libro. Un poco creo que se encaja también en esta discusión de lo que estábamos hablando de la espiritualidad y del poder encontrar respuestas desde otro ámbito que no sea solo lo racional. Y el último que habla mucho y que me parece bien importante sobre las plantas sagradas de los Andes, sobre todo de la coca. También creo que menciona otras, no me acuerdo tanto ya del libro, de la ayahuasca también me parece que habla, y quizás también del peyote en México. Es El río, ¿no? De Wade Davis se llama, El río, Wade Davis, ¿no? Este es un gringo que llega como en los 50s por acá a los Andes, ¿no? Y se encuentra
con la hoja de coca y conoce a los Kogis allá en la Sierra Nevada de Santa Marta y después viaja a Ecuador, conoce a los taitas acá, le dieron ayahuasca, después baja a Perú, a Bolivia y se encuentra también con la coca que era manejada de otra manera, ¿no es cierto? Y es bien interesante ese librito, ¿no? Porque este man era de la pata de Richard Evan Schultes, así. Sí, discípulo de Richard Evan Schultes. Ya. Sí. Entonces ese libro me parece interesante también para entender esa mirada de estas plantitas, ¿no? Y de cómo ha sido su rol tan importante en estos lugares, ¿no? En estos pueblos andinos, en esta región del mundo, y cómo ahora también ya se ha perdido bastante, ¿no? El uso, el buen uso, el buen manejo, el buen alimento. Entonces, chévere esos 3 libritos. Qué bacano. Y la última pregunta es, tenemos algunos escuchas que son jóvenes, algunos tal vez no tan jóvenes, pero que están en un momento de decidir qué camino tomar, ¿no? Algunos tal vez jóvenes, pero también muchos que agarraron tal vez algún camino que no era, y que este testimonio nos llega muy a menudo, ¿no? Como que el podcast les ayuda o les ha ayudado a algunos a cambiar de vida, ¿no? A decir, yo ya no quiero seguir, qué sé yo, en la academia, o ya no quiero seguir en este trabajo que no me sirve, y se lanzan o al campo, o se lanzan a algún tipo de investigación, no sé, como que están buscando un cambio de vida que les conecte más con la natura. ¿Qué consejo crees que podrías dar tal vez a gente que está en esta búsqueda? Creo que pues es eso, ¿no? Es quizás el no tener miedo, ¿no? A estar en la naturaleza, en el lugar que quieran estar, y justamente cuando empiezas a relacionarte con este lugar, donde sea un lugar natural donde quieres estar, ¿no es cierto? Una chacra, una montaña, una selva. Creo que el empezar a alimentarte de la magia de ese lugar, ¿no? O sea, yo creo que es inviable vivir en un lugar en el que no te alimentas de la magia. O sea, realmente de lo intangible de ese lugar. O sea, si es que tu casa, ¿cacha? No es un lugar donde está la foto de tu hijo, está la plantita que te gusta, sales por la ventana y ves el parque que tiene algo para ti. O sea, realmente si es que no tiene algo más del lugar, no puedes vivir ahí. Entonces, yo creo que lo más importante, ¿no es cierto?, cuando quieres especialmente vivir en la naturaleza, es poder contemplarla, observarla y poder pedirle consejo y poder, ¿no es cierto?, ver que si es que un árbol, ¿no es cierto?, o sea, entender sus procesos, observar para entender cómo ella funciona. Y cuando logras entender eso, muchas veces te das cuenta que la vida misma de los seres humanos también funciona así. Entonces, creo que mi consejo sería ese, ¿no? Estar abiertos a dar ese paso, y cuando estás allí, pues abrirte al aprendizaje directo, ¿no? Desde la fuente del conocimiento, que no es el libro, que no es el podcast, que no es que son cosas de inspiración, quizás sí, ¿no? Estos espacios, los libros, las películas, etcétera, pero ya el conocimiento como tal, yo creo que está en la interacción con el ser humano, pero es algo que se va develando, ¿no? Todo lo que conocemos en el mundo, en el planeta, viene de la naturaleza, ¿no? Todo lo que conocemos, los procesos, no hay nada que no replique de alguna forma la biomímesis natural, ¿no? Creo que esa fuente de conocimiento es inagotable. O sea, cuando, hermano, puedes, ¿no es cierto?, realmente darte un momento y decir, o sea, qué gusto de poder ver el sol hoy día de nuevo nacer. O sea, para nosotros es algo normal, mi hermano. O sea, ni nos damos cuenta. Estamos dormidos. La mayor cantidad de días, cuando el sol está naciendo sobre nuestra cabeza, estamos dormidos. Es así. Yo creo que en estados mucho más, digamos, naturales de vida, ¿no es cierto?, la gente estaba ya despierta para ver el sol nacer. Estaba ya cazando y veía el sol nacer. Entonces, allí, ¿qué te está generando eso? Claro, es una nueva fuerza de vida, ¿no? Es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Yo creo que es en esa contemplación, ¿no es cierto?, de lo que está a nuestro alrededor, de lo natural,
que es la única posibilidad que tenemos a veces de sostenernos, ¿no? Y claro, o sea, como tú dices, estas nuevas necesidades o nuevas tendencias, ¿no es cierto?, de buscar lo espiritual, también se dan mucho de ir a las plantas o de ir a la naturaleza, porque realmente es allí donde está el verdadero conocimiento y lo que de verdad nos nutre. O sea, en el criar un animal, ¿cachan? Los perritos, por ejemplo, que la gente ahora ya no puede, ¿no es cierto?, tener otra forma de vivir si no es criando un perrito, porque es realmente la única cosa natural que nos vincula de nuevo a lo que ha sido nuestro instinto natural de mamíferos, de ser cuidadores de la vida. Entonces, claro, o sea, tiene la gente sus perritos, pues porque no hay más otra cosa. Entonces, pero así hay un montón de otras cosas, no es que solo hay los perritos para cuidar, puedes cuidar plantas, puedes cuidar vacas, gallinas, puedes cuidar de comunidades, puedes cuidar de hijos también. O sea, hay muchas cosas de las que se puede cuidar, ¿no? Puedes cuidar de tradiciones, puedes cuidar de ti mismo también, ¿no? De poder tener la atención, de poder dejarte, ¿no es cierto?, impregnar de la vitalidad que es el Cotacachi, ¿no?, que está ahí atrás de tu casa, de la vitalidad que es una laguna, de la magia que es ese lugar, del florecimiento de la plantita de cannabis que sembraste, ¿no? A mí, por ejemplo, eso es algo que la primera plantita de cannabis que sembré, creo que me despertó a mí, por ejemplo, la capacidad de darme cuenta que mis manos y mi cuidado, ¿no es cierto?, podrían dar un beneficio. Cuando tenía, no sé, 18 años o 17 años, sembré una plantita de cannabis, ¿no es cierto? Y después cuando la coseché dije, wow, o sea, qué bueno que yo mismo pueda proveerme de algo que yo hago uso. Creo que esa es, ¿no? Ir por esos lados y ir maravillándose de las cosas más espontáneas y naturales. Qué lindo. Si no tuviera que viajar a Cotacachi ahorita, loco, me quedaría conversando hasta la medianoche, man. Hermano. Gracias a vos, brother. Qué lindo, loco. Qué lindo conectar. Gracias a todos también por escuchar. Y nada, nos veremos próximamente. Un abrazo a todos. Gracias, Feli. Gracias a todo el equipo de Radio Semilla. Así espero que pues estas palabras también siembren allí en donde quiera que lleguen y así que podamos seguir tejiéndonos como red, ¿no? Como una red humana de regeneración que somos, hermano. Bacano. Gracias por estar ahí donde están. Gracias, loco. Muchas gracias. Chao, chao.